El Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica les comparte la presentación Estudio del Sector Farmacéutico en Costa Rica 2025, desarrollada por la Comisión para Promover la Competencia. Expositores invitados, Alexander Elvitar y Miguel Cantillo. Les damos una grata bienvenida. Buenos días a todos. En nombre de la Comisión para Promover la Competencia, les doy la bienvenida a la presentación del estudio del sector farmacéutico en Costa Rica. Como resultado del estudio, se identificaron la existencia de distorsiones o restricciones al funcionamiento eficiente del mercado y se brindan recomendaciones de política pública para propiciar su eliminación. De todo esto nos van a explicar los panelistas. Es importante señalar que este foro está siendo grabado y estará disponible para su consulta una vez que termine la sesión. En cuanto a la dinámica del foro, cada uno de los panelistas ofrecerá una presentación magistral. Al concluir todas las presentaciones, abriremos una sesión de preguntas, pero desde ya les invitamos a dejar sus preguntas en el chat para que los panelistas puedan ir analizándolas y al final del foro las estaremos respondiendo. Sin más preámbulo, iniciaremos con la bienvenida a cargo de la presidenta del órgano superior de la Coprocom, la señora Viviana Blanco. Adelante, doña Viviana. Muchas gracias, Hazel. Muy buenos días a todos. Nuevamente, en nombre de la Comisión para Promover la Competencia y del mío propio, les agradezco enormemente que nos acompañen hoy en la presentación de los hallazgos del estudio sobre el sector farmacéutico en Costa Rica. Los estudios de mercado son una herramienta de abogacía sumamente valiosa con la que contamos las agencias de competencia para conocer la dinámica de los mercados, identificar distorsiones a las barreras a la competencia, ya sea estructurales o regulatorias, para detectar indicios de posibles prácticas anticompetitivas y proponer recomendaciones que puedan mitigar o eliminar las barreras encontradas y así incrementar la eficiencia en los mercados. Este es el segundo estudio de mercado que publica la Coprocom después de haber emitido su guía de estudios de mercado, la cual plantea una metodología rigurosa acorde a las mejores prácticas internacionales. El día de hoy podemos decir que estamos muy satisfechos porque después de 11 meses de trabajo que llevó este estudio sobre el sector farmacéutico, podemos presentar un diagnóstico técnico ampliamente sustentado sobre las barreras regulatorias y las ineficiencias estructurales que impiden el acceso equitativo a los medicamentos en Costa Rica. El estudio se formuló a partir de requerimientos de información y entrevistas con todos los eslabones que pertenecen a la cadena del sector farmacéutico, dígase laboratorios, droguerías, farmacias. Se entrevistó también a entidades públicas, asociaciones comerciales que brindaron información cuantitativa y cualitativa. Después de procesar y analizar toda esta información, se valoró la hipótesis de si los precios altos de los medicamentos en Costa Rica eran causados por prácticas anticompetitivas. Esta hipótesis no se mantuvo, lo que llevó a la exploración y valoración de otras teorías alternativas de daño que son consistentes con la experiencia internacional en este tipo de mercados. La Coprocom, tanto en su unidad de investigaciones como en el órgano superior, participó activamente durante todas las etapas de elaboración del estudio y es por ello que podemos hoy señalar de manera confiada que se realizó un estudio integral, serio y que cuenta con evidencia sólida para sustentar sus hallazgos. Finalmente, quisiera agradecer al consultor, el doctor Alexander Elvitar, por el trabajo realizado, a todos los agentes económicos e instituciones públicas que contribuyeron con aportar datos y experiencias y al equipo de Coprocom que trabajó durante el estudio. De igual forma, nuestro agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo por contribuir con el facilitamiento de los fondos para financiar este estudio. Los dejo entonces con el doctor Elvitar para que explique los resultados del estudio y sean bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Viviana, por sus palabras. Para la presentación del estudio, como bien lo dijo doña Viviana, tenemos el honor de contar con un destacado profesional en el ámbito de la competencia, quien nos enriquecerá con sus conocimientos, el señor Elvitar. Proporcionaré una breve reseña de don Alexander
Él es doctor en economía de la Universidad de Pittsburgh y profesor investigador, investigador titular en economía del Centro de Investigaciones y Docencias Económicas CIDE. Además es académico advisor de la consultora Games Economics. Don Alexander tiene una vasta experiencia en investigación en áreas como competencia, regulación en telecomunicaciones, subastas y economía experimental y del comportamiento, con trabajos publicados en diversas revistas académicas. También imparte cursos en organización industrial, teoría de juegos y competencia económica. Sin más preámbulo, le cedo la palabra al señor consultor. Adelante, don Alexander, con su presentación. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, Diana. Muchas gracias, Hazel, igualmente. Eh, Efectivamente, vamos a presentar los resultados del estudio del sector farmacéutico en Costa Rica, ¿no? Titular Barreras, Regulaciones y Propuestas. En primer lugar, quiero destacar que este estudio efectivamente ha sido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Sin embargo, las opiniones expresadas en el mismo son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente la posición del BID. Igualmente, quiero destacar que la Comisión Coprocom participó activamente en la recolección y agradecemos mucho por todo este apoyo, coordinación de las entrevistas, requerimientos de información, revisión del análisis, adoptando las conclusiones y recomendaciones aquí presentadas. Quiero igualmente destacar que, como dice uno lo que hace es trabajar en los hombros de gigantes. Yo, en cierto modo, he estado apoyado por un grupo de economistas de extraordinaria calidad que me han acompañado durante esta investigación. Algunos de ellos están aquí presentes y posiblemente me puedan apoyar en algún momento durante la presentación, aun cuando yo soy el único responsable para los efectos de la, de la, de la relación como consultor con el Banco Interamericano de Desarrollo. En primer lugar, vamos a cubrir la parte de objetivos y la metodología que se utilizó. Vamos a tocar el tema que un poco ha sido el centro de la discusión reciente en los últimos años en relación a por qué los medicamentos en Costa Rica son más caros que en el resto de la región, la estructura del mercado de los farmacéuticos en Costa Rica, cuáles son las barreras a la entrada y regulatorias que hemos encontrado, cuál es el tipo de análisis de riesgo que se derivó de esta investigación, algunas recomendaciones de política pública y finalmente algunas medidas que nosotros consideramos que pudieran dañar la eficiencia en el mercado. Bueno, en primer lugar, como bien lo señaló Viviana, este es un instrumento que cada vez se ha ido adoptando en distintas autoridades de competencia a nivel mundial, iniciando con el Reino Unido, que es el uso de los estudios de mercado. Y los estudios de mercado buscan fundamentalmente identificar las posibles distorsiones y barreras a la competencia o regulatorias, y en este caso particular, qué afectación pudieran tener sobre los precios de los medicamentos en Costa Rica. La metodología que se utilizó está descrita con más detenimiento en el informe. Aquí la hago de una manera muy sintética, pero fundamentalmente consistió en combinar datos cuantitativos y cualitativos a través de entrevistas para ofrecer una visión integral del mercado farmacéutico. Para estos efectos, nosotros solicitamos información, todo fue a través de la Coprocom y ya sea droguerías, laboratorios, farmacias, etcétera, o asociaciones, nos daban ese tipo de información, nosotros la ordenamos, la integrábamos
y las sopesábamos en el momento de hacer el análisis de competencia. Para este caso, tal como lo señaló igualmente la comisionada Viviana, em, hubo representantes de laboratorios, droguería, farmacia, reguladores, sector público, asociaciones de los gremios, y todos bajo principios de transparencia, y toda esta información estuvo incluso presente en la mayoría de las entrevistas, personal de la Copercom. Las solicitudes de información cuantitativa fueron estandarizadas para garantizar uniformidad, relevancia y comparabilidad. Y fueron agregadas de modo tal que se, se, se protegiera de alguna manera la información privada respecto a cada uno de los agentes que participan en el mercado. El primer tema que desde el punto de vista metodológico representaba para nosotros era cómo comparar directamente los precios de medicamentos entre los países, porque mucha de la evidencia que trataba de darse a través de los medios de comunicación tradicionales era que había una disparidad enorme de precios entre lo que se vendía en Costa Rica y en otros países y en otros países de la región. Sin embargo, ese tipo de análisis puede llevarnos a conclusiones erróneas. En particular, existen múltiples desafíos. Primero, hay muchas diferencias entre lo que son los sistemas de salud pública y privada en cada uno de los países. Y hay una variabilidad en la estructura de provisión y distribución de medicamentos. Costa Rica es un país muy característico, tiene muy particular, mejor dicho, respecto a esa estructura de provisión y distribución de medicamentos. Tiene un sistema con una fuerte cobertura, una gran cobertura desde el punto de vista del sistema público, y tiene que ser analizado de manera integral con el sistema privado existente. Por ejemplo, esto contrasta, por ejemplo, con el sistema de Colombia, igualmente con el de Estados Unidos. Hay otros que se mencionan en el estudio, como en España, y donde, como podrán ver, el sistema de contribución, de aportaciones y de contribución al sistema de seguridad son, son realmente muy distintos a cómo opera en el caso de Costa Rica. En algunos países, incluso de la región, estos sistemas son casi inexistentes y su cobertura es muy básica. Otro aspecto muy importante que tenemos que destacar es que Costa Rica, desde el punto de vista económico, se cataloga como un país de ingresos medios, ¿no? El ingreso per cápita en Costa Rica es incluso superior al de México y a todos los países de la región de centroamericana, con excepción de Panamá. Y en el caso de América Latina, incluso el único país que tiene un ingreso per cápita superior a Costa Rica es Chile. Entonces, los mercados con ingresos más elevados tienen, por lo general, a, a- a tener precios más altos debido a la estructura orientada, en este caso, al lucro, ¿no? Otro aspecto, entonces, eh, en resumen, nosotros vemos tres elementos que determinan un poco por qué los medicamentos son más costosos en el caso de Costa Rica. En primer lugar, está la característica del país, ¿no? Que es un importador neto, tiene un tamaño limitado desde el punto de vista del tamaño del mercado, que reduce su poder de negociación frente a los laboratorios, y es un país de ingreso medio alto.
En segundo lugar, existen barreras regulatorias que luego vamos a examinar con más detenimiento, y que se refieren al el registro sanitario, que es lento y oneroso, y a una falta de armonización respecto a la normativa regional e internacional. Y por último, existe una fuerte desconfianza respecto a los genéricos sin marca, siendo que los genéricos pueden constituirse y se constituyen, de hecho, en muchos países como una fuerte restricción competitiva en este tipo de mercados. Entonces, la percepción es negativa respecto a la calidad de seguridad de los genéricos y esto reduce la competencia entre los mercados sin patente. En el análisis de la estructura del mercado, nosotros encontramos que en la cadena de valor hay tres etapas, que son los laboratorios, que son fundamentales, se concentran en la investigación y desarrollo, los productos de medicamentos, y existe una fuerte concentración a nivel mundial. En segundo lugar están las droguerías, que son compradores mayoristas, son únicos con la posibilidad de importar en el caso de Costa Rica y asimismo realizan labores de distribución. Y finalmente tenemos las farmacias, que son, digamos, los proveedores de última milla, son los vendedores minoristas. Eh, en el caso de Costa Rica tenemos, sin embargo, la presencia a todo lo largo de la cadena de la Caja Costarricense de Seguridad Social, la cual es un jugador muy importante debido a la gran cobertura que ha tenido en la provisión de servicios de salud a la población costarricense. Y luego voy a elaborar un poco más sobre eso, pero creo que esto ha sido uno de los pilares fundamentales en lo que ha sido la provisión de servicios de salud en el caso de Costa Rica. Luego voy a analizar cada una de estas etapas, empezando por la estructura por los laboratorios. En el caso de los laboratorios, como lo mencioné anteriormente, hay una alta concentración de laboratorios internacionales. Eh, creo que hay alguien que tiene, ok. Una alta concentración de laboratorios internacionales y su control sobre los precios iniciales plantea un desafío para la competencia y un acceso asequible en Costa Rica. Por lo general, los laboratorios establecen el precio base de los medicamentos, afectando cómo se van a desempeñar a lo largo de la cadena de valor. De toda la información que recopilamos, 9 de los 10 laboratorios eh, son grandes farmacéuticas, de los principales laboratorios son grandes farmacéuticas internacionales. Los laboratorios con productos de patentes, asimismo, enfrentan menores restricciones competitivas y, por lo tanto, existe la posibilidad de la discriminación en precios, ¿no? A lo largo de la región. Y esto se manifiesta en las tres dimensiones que comenté anteriormente. En primer lugar, si lo vemos por característica en lo que se refiere a la sustitución de genéricos, la situación en Costa Rica es que hay una prevalencia del medicamento de marca, hay una desconfianza en los genéricos y esto produce una limitada competencia. Segundo lugar, en términos de volumen de compra, Costa Rica constituye un mercado relativamente pequeño en el contexto del panorama mundial, incluso regional, y el poder de negociación es limitado y el país en términos generales terminaría siendo un precio aceptante, ¿no? Y luego tenemos que a nivel de ingresos, Costa Rica está colocado como un país de ingreso per cápita medio alto y esto viene acompañado usualmente con mayores precios.
En cuanto a las droguerías, las droguerías se caracterizan por ser intermediadores y tienen la capacidad y en el caso de Costa Rica pudimos ver muchas de esas características, de que pueden reducir los costos de distribución de manera centralizada, han ido construyendo un know-how importante y permite la simplificación administrativa tanto para los proveedores como para los clientes, y los clientes nos estamos refiriendo a la farmacia. El las 3 grandes droguerías en este caso son el grupo Doca, GFI y Cofasa. A pesar de tener este grupo cada uno de estos grupos importantes y tener unas participaciones importantes, el HHI oscilaba entre 1.800 y 2.070 puntos, que de acuerdo a los rangos internacionales, esto se caracterizaría como un mercado moderadamente concentrado. Sin embargo, si nosotros utilizáramos un índice como el C3 de concentraciones, es decir, que acumula los 3 principales proveedores, y terminaría siendo un país con alta concentración. Entonces, podemos quedarnos en que es una, el grado de concentración estaría entre moderado y alto, ¿no? En segundo lugar, encontramos que hay una codistribución del 90% de los productos. ¿Qué significa esto? Esto significa que el, eh, el 90% de los productos puede ser distribuido a partir de varios distribuidores, ¿no? Es decir, no hay exclusividades en ese sentido. El otro elemento importante es que el 10 de los principales proveedores representan el 40 o 50% de las compras de cada una de las droguerías. Esto, esto hace que ellos tengan una concentración en el momento de sus compras, ¿no? En el análisis de los márgenes brutos de las droguerías, encontramos que el promedio ponderado es alrededor del 20% y la mediana es alrededor del 18%. Y esto es en el margen bruto. Si consideramos el margen neto, sería mucho menor. Estos márgenes, desde el punto de vista de otros países o de otras regiones, no son excesivos o no los consideramos excesivos. En cuanto al tema de las exclusividades, sí se han presentado temas de competencia en materia de exclusividades, y estos son acuerdos que existen entre los laboratorios y las droguerías que otorgan derechos exclusivos de distribuir ciertos medicamentos. Estos tienen efectos procompetitivos en la medida en que son eficientes desde el punto de vista logístico, permite el control de la calidad, asimismo como costos de monitoreo, ¿no? Aquí sí se hace la advertencia que este tipo de acuerdos deben ser revisados sistemáticamente desde el punto de vista de análisis de competencia. Pero su revisión debería hacerse caso por caso. El, el, el tercer escalón dentro de la cadena de la estructura del mercado, de la cadena de valor, son las farmacias. Esto es un sector que ha tenido una expansión sostenida de aproximadamente el 27% en 13 años. Aquí podemos ver en la gráfica del lado izquierdo las participaciones de mercado de distintos tipos de farmacias. Tenemos las farmacias que pertenecen a la Caja de Seguridad Social, que son las encargadas de entregar la mayoría de los medicamentos. Están las farmacias independientes y están las grandes cadenas. Y hay otros tipos de cadenas relativamente pequeñas. Como podemos apreciar, el número de grandes cadenas ha ido creciendo a lo largo del tiempo. El número de establecimientos de la caja creció, luego decreció,
En este momento, para el año 23, teníamos cerca de 1.700 farmacias, que son 32% independientes, 15% cadenas pequeñas, 10% cadenas medianas, 20% cadenas grandes y el remanente, que es el 24%, pertenecen a la caja. Si nosotros calculamos un índice de concentración, de índice de Herfindahl para este sector, estaríamos alrededor de 665 puntos, que es un grado de concentración muy baja. E incluso si excluimos a las farmacias de la caja, este índice caería a alrededor de 179. Entonces, el grado de concentración es incluso realmente muy bajo, ¿no? En el análisis de los márgenes, nuestro cálculo, el promedio ponderado está alrededor de un 13%, el margen bruto, y la mediana alrededor del 18%. Y recordando que el margen neto sería incluso aún menor. En cuanto a las aperturas bueno, ya lo comenté, las aperturas de las independientes se han incrementado después de la pandemia y las farmacias de la caja han venido disminuyendo en contraste con el crecimiento de las grandes cadenas que han ganado participación. Ahora, aquí viene lo que se llama el elefante en el cuarto, ¿no? El elefante en el cuarto es la caja, ¿no? La caja es una institución muy importante en el sistema de salud de Costa Rica. Es el gran pilar de acceso a medicamentos. Garantiza la gratuidad para el 90% de la población y esto compensa en gran medida los precios en los mercados privados. Nosotros incluso llegamos a elaborar hipótesis que la presencia de la caja pudiera estar creando distorsiones en el mercado, en el sector privado, y realmente no encontramos nada de esa evidencia de esa naturaleza. La caja cuenta con 2 laboratorios, 7 droguerías, 422 farmacias distribuidas a lo largo del país, y lo que garantiza un acceso a medicamentos en su red de atención pública. La mayor porción del gasto está enfocado en tratamientos de carácter crónico y preventivo. El criterio de compra está basado en menores precios para cada función terapéutica, de medicamentos genéricos aprobados por comités técnicos. Esto nos pareció, lo vimos con muy bueno en el sentido del uso de los medicamentos genéricos, en la introducción de medicamentos, el énfasis sobre medicamentos genéricos. Beneficios, también cuenta con beneficios de compras consolidadas por volumen y un sistema de licitación bastante transparente. Y el HHI, o IHH, ¿no?, de las compras por proveedor de la caja, oscila entre 730 en el 2022 a 566 en el 2023. Es decir, que vemos un índice de concentración relativamente bajo o moderado, ¿no? Y en contraste, el mercado privado responde fundamentalmente a las preferencias específicas, ya sea conveniencia de localización, acceso a medicamentos de marca, diferente presentación de medicamentos. Eh, es importante que veamos, por ejemplo, cuando estamos viendo el tema de la comparación de precios, ¿no? Ya la presencia de la caja, en el momento que uno hace una comparación de precios, ya no lo hace respecto simplemente a la canasta de precios que se venden en el mercado privado. Tengo que tomar también en consideración todos aquellos productos que se venden a la caja a través de procesos de licitación. Cuando hacemos un comparativo de eso, encontramos que efectivamente la caja recibe muy buenos precios porque crea un ambiente altamente competitivo, ¿no?, en el momento de que abre sus licitaciones. Aun cuando
cuando hacemos un análisis más fino y se puede ver en el estudio, en términos promedios, tomando en consideración las proporciones, las cantidades de cada uno de los sectores compra, vemos que los márgenes no difieren significativamente. El otro aspecto muy importante, y quizás el que fue el que nos causó mayor alarma, se refería a las barreras de entrada derivadas de barreras regulatorias. En este caso nos metimos con entrevistas muy de fondo con los entes reguladores de los medicamentos en Costa Rica. Vimos con preocupación, en términos generales, que requieren mayores recursos para atender la demanda creciente de la aprobación y verificación de la calidad de los medicamentos. Entonces, cada vez que se importan los medicamentos o se desean vender, Costa Rica tiene que garantizar los criterios de seguridad y confianza para el público. Y sin embargo, cuando hicimos un análisis de los tiempos para este proceso de liberación y certificación, está alrededor de entre 14 y 17 meses, ¿no? Más lo que significa la liberación, más el primer lote. En total, los trámites pueden durar hasta 3 años. Em, Igualmente encontramos que había una insuficiencia eh, respecto a los recursos con que contaban los reguladores para llevar a cabo estas tareas de trámites. Y consideramos que esto sería una medida, lo vamos a ver más adelante, una medida muy importante de atender y dar apoyo a los entes reguladores en este sentido. Esta situación nos lleva a que los costos regulatorios y los requisitos son redundantes, los tiempos son prolongados y esto aumenta los costos, lo que desincentiva la entrada de nuevos medicamentos. Las barreras regulatorias pueden llegar a generar retrasos en medicamentos críticos y es especialmente gravoso para medicamentos genéricos sin marca, que al mismo tiempo enfatiza que no se logra una confianza en ellos. Em, y la falta de entrada limita la competencia e incentiva la concentración. El, una manera, obviamente, una posibilidad de aligerar este proceso sin sacrificar la seguridad en los medicamentos es el reconocimiento de los medicamentos ya realizado ante órganos de similar naturaleza en otras regiones que tienen altos estándares en el momento de la aprobación de ellos, tales como el FDA o el EMA, el EMA. ¿Sí? En cuanto a otro aspecto que encontramos importante es que hay una falta de confianza en la población en general respecto a los genéricos sin marca. El mercado hay solo 6.5% de genéricos sin marcas y la percepción es negativa respecto a su calidad y seguridad, sin ninguna evidencia en ese sentido. Y esto tiene como efecto que limita su adopción, eh, limita las opciones que son asequibles y eleva los precios en general. Les puedo comentar que yo soy usuario al menos de muchos de estos genéricos sin marca y, y es impresionante los precios, eh, incluso de productos muy básicos, ¿no? La reducción de precios que se obtiene a nivel de productos genéricos. El otro aspecto que nos surgió como una preocupación, no obstante, como lo dijimos anteriormente, hay que
tomarlo con mucho cuidado y analizando uno por uno, son las relaciones de exclusividad que existen entre laboratorios y droguerías, que pudieran generar acuerdos que limitaran la competencia. Pero esto debe ser analizado, en nuestra opinión, en caso por caso. Otro tema que nos preocupó y tiene que ver con las decisiones judiciales recientes, que es que si bien es cierto, hay una protección constitucional respecto a los derechos de salud en Costa Rica para los ciudadanos, muchas de las decisiones pudieran constituirse en limitantes. Por ejemplo, el hecho de que se le obligue a la caja a la compra de productos de marca, siendo que los genéricos no exista, o mejor dicho, siendo que no exista ninguna evidencia de que el genérico pueda dar los mismos efectos. Entonces, algunas de estas decisiones pueden estar em, limitando el proceso de competencia y generando externalidades negativas dentro del sistema. Creo que esto debe ser parte de una política pública en relación a la información respecto a la equivalencia de los genéricos respecto a los productos con marca o genéricos sin marca. En cuanto al análisis de riesgos, em, nosotros no encontramos elementos que conductas coordinadas entre las distintas droguerías, a pesar de que no hay un gran número de ellas, ¿no? Vimos incluso una fuerte rivalidad entre ellas. No obstante, creo que la Coprocom tiene los instrumentos para mantener un monitoreo sobre este sector, ¿no? Y estar pendiente de cualquier potencial comportamiento. Incluso hicimos análisis en el caso de las subastas y no vimos elementos de esa naturaleza, ¿no? En relación a los efectos unilaterales, es decir, abuso de poder de algún agente, sí consideramos que varios laboratorios o algunos laboratorios pueden ejercer poder de mercado debido a las patentes que poseen de sus medicamentos. Y esto sí requeriría un estudio más detenido para analizar potenciales sustitutos terapéuticos. Otro aspecto resaltante es que la discriminación de precios entre farmacias por parte de droguerías pudiera crear barreras para nuevos competidores. Sin embargo, el mercado ha tenido hasta los momentos un gran número de farmacias entrando en el mercado. Entonces, eso al mismo tiempo eh, nos permite estar tranquilos respecto al grado de competencia dentro de en esta etapa de la cadena. En cuanto a las recomendaciones de política pública, partimos de una frase que decimos muchas veces los economistas: el medicamento. Bueno, esto se hablaba mucho en el contexto de las economías socialistas soviéticas, ¿no? El medicamento más costoso es el que no está disponible, ¿no? En ese caso, el precio es infinito, ¿no? Entonces, la mejor manera de aliviar esto es agilizando y acelerando los procesos de registro sanitario. En particular, implementar ventanillas rápidas para homologación internacionales, simplificar los requisitos administrativos, y se puede hacer en tiempo más eficiente. Nosotros encontramos en nuestra entrevista un personal que conoce el tema, que trabaja incansablemente para proceder, para hacerlo lo más rápido posible,
Sin embargo, las limitaciones en cuanto a recursos y personal especializado hacen más difícil la labor de ellos. El otro aspecto es, y esto creo que es un tema de política pública, en términos de promoción de política pública, es fomentar la confianza en los genéricos con y sin marca. Y esto está atado obviamente con el tema de registros sanitarios, porque la actividad de registros sanitarios es encontrar las equivalencias y que las equivalencias entre los medicamentos con patente y genéricos con y sin marca sean idénticos. La tercera propuesta está orientada a la armonización y regulación regional, ya sea en el CAP y Caribe o las agencias con estándares, con altos estándares de aprobación como el FDA y el EMA. Y esto con el propósito de evitar la redundancia en los trámites y crear procesos separados para trámites menos riesgosos. Esto creemos que permitiría crear un mercado mucho más dinámico y competitivo. En cuanto a medidas que pudieran afectar el sector, yo entiendo que existe algunas veces eh, eh, por motivos de política, en el entendido de que la población requiere estos medicamentos y por la intención de realizar activamente política o implementar política que en el corto plazo puedan favorecer a ciertos grupos poblacionales. Sin embargo, esto en el largo plazo puede terminar afectando o limitando la competencia, ¿no? O desincentivar la inversión y la entrada a nuevos medicamentos. Uno es la prohibición de la integración vertical. Creemos que en algunos casos la integración vertical promueve las economías del alcance y de escala, reduce la flexibilidad para responder a la demanda y, y la integración vertical también igualmente puede eliminar la doble marginalización, reducir los costos acumulativos y mejorar la coordinación entre productores y entre la producción y la distribución. En todo caso, si hay algún riesgo en esta naturaleza, nosotros no lo pudimos percibir, pero estoy seguro que la Coprocon estaría vigilante por cualquier tipo de comportamiento que se pudiera observar como anticompetitivo. El otro tema que nos preocuparía sería la imposición de márgenes sobre un mercado de farmacéuticos con productos diversos. Esto incentivaría los ajustes compensatorios entre distintos productos, creando distorsiones y aumentaría igualmente precios finales en servicios relacionados para los consumidores. Entonces, sí consideramos que es de cuidado, al mismo tiempo que el tema de regulación de precios. Em, los sistemas de regulación de precios, desafortunadamente, terminan distorsionando la economía, creando incentivos no deseados. Por lo general se subestiman los costos y se sobreestiman los supuestos ganancias extraordinarias que pudieran estar obteniendo las droguerías farmacéuticas, al menos dentro de la cadena que nosotros pudimos estudiar en Costa Rica. Y ya con esto termino mi presentación. Sin embargo, si tienen alguna otra pregunta, por favor no duden en realizarla. El estudio ya lo tiene está en manos de la comisión. La comisión lo publicará en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias, don Alexander, por compartir con nosotros los resultados del estudio. El estudio ya fue compartido en el chat, ahí pueden bajar el documento.
Vamos a continuar con la presentación de los comentarios al estudio a cargo del señor Miguel Cantillo. Permítanme hacerles una breve reseña de don Miguel. Don Miguel es profesor de Economía de la Universidad de Costa Rica, donde imparte cursos en áreas claves como economía financiera, organización industrial y teoría de juegos. Actualmente sus investigaciones se enfocan en el mercado cambiario en Costa Rica y la competencia bancaria, tanto desde un enfoque teórico como empírico. Don Miguel ha tenido una destacada trayectoria en cargos públicos, siendo miembro de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica entre 2018 y 2024. Asimismo, fue comisionado de la Coprocom en 2 periodos, del 2002 al 2005 y del 2012 al 2015. Además, ha sido profesor en destacadas instituciones como el IESE Business School y la Haas Business School de la Universidad de California. Asimismo, sin más preámbulo, le cedo la palabra a don Miguel, quien nos brindará su valiosa intervención. Adelante, don Miguel. Muchas gracias y muchas gracias por asistir a esta presentación y me llama la atención la gran convocatoria que han tenido. Bueno, quería un poco hablarles el comentario, ¿verdad? De este informe. Y entonces les voy a hacer la presentación. También nada más, como dijo Hazel, pues he estado en otras áreas de competencia bancaria y tipo de cambio, ¿verdad? ¿Qué puedo decirles? Que pasé de una controversia a otra controversia, porque también esto de los medicamentos pues se ha hablado mucho últimamente, y entonces, bueno, pero quiero enseñarles un poco lo que, digamos, los puntos de vista míos aquí. Entonces, vamos a ver. eh, y entonces se puede ver, ¿verdad? Aquí, esto. Bien. Entonces, los comentarios, la primera idea me parece que que diría de este estudio, es que es un fascinante estudio de una industria. ¿No? Yo con los estudiantes que les doy el curso de organización industrial, pues una de las cosas que les digo que he hecho en falta, ¿verdad? Es que hayan más estudios de fondo sobre industrias en Costa Rica. De un punto de vista académico, obviamente esto va más allá de algo académico. Y les quería mencionar otros dos estudios, otros dos tipos de estudio, aparte de los que ha promocionado la Coprocom. Varios estudios que ha hecho la OCDE cuando hace un análisis del país, y entonces estudian, por ejemplo, el costo del arroz en Costa Rica o el costo de los automóviles en Costa Rica. Digamos, es una de las secciones de los estudios de ellos. Y otro estudio también que tal vez que es interesante para por lo menos que tengan en el mapa, ¿verdad? El Banco Central en los últimos 3 años ha hecho un estudio cada año sobre el mercado de adquirencia. Ese es el de los datáfonos, ¿verdad? Entonces estudia cómo es ese mercado, cómo funciona. Y pues yo lo que diría es que esto añade a este tipo de estudios. Como dice don Alexander, es una industria especialmente compleja, y entonces eso pues hay que tenerlo en cuenta y que tiene sus dificultades, pero bueno, hay varios comentarios al respecto. La primera cosa que quería hacerles, digamos, por decirlo así, es preguntarme como el tema de fondo de veras si somos más caros o no somos más caros que otros países. Entonces hoy en la madrugada me puse a ver los datos, digamos, de tres medicinas, y agarré El Salvador y Costa Rica hoy en la mañana, y en Farmavalio, en la página de Farmavalio, para ver tres productos, a ver cómo se comparaban, tres productos que conozco. Esto es como un ejemplo nada más, obviamente no pretende ser un estudio de todas las cosas, y entonces, pero de tres elementos o de tres productos que conozco bien. Primero está el Crestor, que es una rosuvastatina. El segundo es esa misma, y es de marca, es desarrollada por un laboratorio, y su patente expiró a finales del 2016.
está la rosuvastatina adiuvo, que es una genérica con marca, y finalmente, pues está aspirina forte, que es una medicina que tiene más de 100 años de existir, digamos, con marca. Entonces está El Salvador en dólares, El Salvador al tipo de cambio de ayer, y la comparación con Costa Rica, ¿verdad? Entonces lo que podemos ver ahí son varias cosas. Uno es que efectivamente aparecen sobreprecios, digamos, eso fue más o menos aleatorio, que la marca, pues, tiene, la de Crestor, pues es la que tiene el sobreprecio más alto, que tiene un precio de todas maneras significativamente más alto que el genérico de marca, y que pues la aspirina, aun siendo un producto con muchísimos años de existir, también pues tiene un sobreprecio significativo aquí en Costa Rica. Y entonces la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿y estos sobreprecios de dónde vienen? ¿De dónde vienen estos sobreprecios? Es como muy fácil uno ponerse a tratar de encontrar chivos expiatorios, y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles son las partes de esta cadena? Nos lo explicaban muy bien en el estudio, que hay tres partes de la cadena de distribución. Están por una parte los laboratorios. El laboratorio, me parece que en el caso de Crestor fue AstraZeneca la que desarrolló esta medicina, pues tiene costos altos de investigación y desarrollo, y tiene que buscar la aprobación de su medicina. Entonces esto, pues, esto genera en sí una alta barrera de entrada. A estas empresas, cuando descubren un producto de este tipo, pues les dan una patente. Eso está bien estudiado, y precisamente también se habla de que la patente precisamente es para promover la innovación. Entonces, de alguna manera, los laboratorios tienen, por decirlo así, ese poder de mercado ya está dado digamos, por las autoridades públicas con ciertas razones. Significa que pueden cobrar más allá del costo marginal de ellos. También tiene otra que lo mencionó don Alexander. Cuando uno tiene poder de mercado, uno puede también decidir cómo cobra el producto en distintos países. Y entonces, Costa Rica tiene un ingreso per cápita más alto que El Salvador, y entonces posiblemente el laboratorio dice, bueno, yo tengo esta lista de precios. Salvador es un país de ingreso medio, Costa Rica es un país de ingreso medio alto. Yo a los países de ingreso medio alto, pues le voy a cobrar un precio diferente. Eso ya lo vamos a hablar, digamos, de que si eso es bueno o malo. Ahí yo tengo mis comentarios al respecto, pero bueno, es parte, digamos, del laboratorio, es una parte importante. La otra parte importante son las distribuidoras o las droguerías. Y finalmente están ya propiamente las farmacias. Y es más complicado, como ya nos lo explicaron, porque también juega mucho el sector público. Y entonces por eso, de hecho, escogí el mismo producto, misma farmacia, pero distintos países. A ver qué pasa. Entonces, me imagino que las farmacias pues buscarán tener más o menos equivalencia en ellos de sus márgenes de ganancia. Y entonces pero uno ve aquí que son diferentes los precios finales que recibe los clientes. Cosa interesante, digamos, yo creo que tal vez para hablar un poco de las barreras de mercado, está muy clara la barrera de mercado de los laboratorios, por la razón que les decía de la investigación y desarrollo, de los gastos tan altos que lleva eso. También los laboratorios tienen otra barrera de entrada, pero que genera lo que se llaman las marcas pioneras, que es que una vez que algo se ha desarrollado y se ve que funciona bien, a la gente le cuesta cambiar a productos genéricos, y todavía con más razón a los genéricos sin marca, ¿verdad? De una natural aversión al riesgo de no jugarse, la verdad. Es decir, si ya esta medicina me ha funcionado, entonces está ahí. Y entonces eso significa que la persona o el laboratorio que quiera introducir una marca que compita, por ejemplo, este Adiuvo de rosuvastatina, pues tiene que entrar a un precio bastante menor que el de Crestor, ¿verdad? Entonces esa es otra barrera de entrada importante. Una de las cosas que me llamó la atención, que fue bien interesante sobre el mercado en Costa Rica, es que
las barreras de entrada de otro sector, que es propiamente las farmacias, parecen, a mí me parece que son relativamente bajas, en el sentido de que uno ve cómo ha ido evolucionando el número de farmacias, tal, pero queda el tema de digamos, los mayoristas, las droguerías. Entonces, de estas, tal vez por decirlo así, creo que esas vale la pena uno sentarse a ver, ¿verdad? Esa estructura, ese es el mercado, como que tal vez sea un poco diferente. Y entonces quería comparar, don Alexander hablaba del C3, que es digamos, los tres más importantes que participación tienen. Quería compararlos con con otras dos industrias en Costa Rica, telefonía celular. Las tres empresas más grandes pues controlan el 100%, pues la primera sería Liberty, la segunda Colby, que tiene, pues, me da un 34%, y la tercera sería Claro. En cuanto a las droguerías, pues está Cefa, GFI y Cofasa. Ellas en las tres suman a 75. Entonces, si uno lo comparara con telefonía celular, pues dice, bueno, tiene menos concentración, pero si la comparamos, por ejemplo, con el mercado de préstamos en Costa Rica, el número uno es el Banco Nacional, el número dos es el Banco Costa Rica, el número tres es el BAC. Entre esos tres tienen una proporción de un 49%. Entonces, lo que quiere decir, ¿qué quiero decir con esto? Es que las droguerías no es la industria más concentrada que existe en Costa Rica, pero tampoco es un número pequeño. De hecho, volviendo a esto, digamos, sí, propiamente uno lo catalogaría como altamente concentrada. Don Alexander pues hablaba de otro índice, digamos, esto me parece a mí que es más intuitivo para quien no esté metido en el mundo de la economía de la competencia, a ver cuánto suman estos tres, pero mencionaba el índice HHI, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es sumar el cuadrado de las participaciones de mercado. Y entonces, viendo esto, tenemos que la primera tenía un 35, la segunda un 20, la segunda un 20 y están todos los demás. A mis números eso da más de 2025. Aquí es interesante ver como lineamientos nuevos que se han planteado en Estados Unidos. En el 2023 salió en diciembre del 2023 una nueva guía de fusiones para Estados Unidos. Y entonces ellos definieron que consideraban que un mercado estaba moderadamente concentrado si estaba entre 1000 y 1800 y que estaba altamente concentrado si estaba por encima de 1800, bajando del límite anterior que existía de 2500. Si nos guiamos por esto y por lo anterior, pues lo que me está diciendo es que sí, que en el mercado de las distribuidoras está altamente concentrado. De nuevo, no es el que está más concentrado de todo el país, pero sí está altamente concentrado. Yo estoy de acuerdo también con lo que estaba diciendo don Alexander, de que no sería muy inconveniente prohibir las fusiones verticales, pero entonces hay que tener un cuidado, digamos, a la hora de la Coprocom, estoy seguro que lo hace, es que fusiones verticales en general no son problemáticas, pero uno tiene que tener cuidado de dos cosas. Primera cosa es si una parte de la cadena de distribución está muy concentrada, como es el caso en Costa Rica, entonces tiene que verlo con un poco más de cuidado. Y si aquí, bueno, se elimina, la palabra en inglés es un maverick, es como decir un rebelde. Un rebelde, es decir, una farmacia, por decirlo así, que tiene prácticas distintas. No sé, por decirle, ellos mencionan en el estudio una cosa muy interesante que hablan de la PharmaValue y Saba, como ellos son unas farmacias como de bajo cadenas de farmacias de bajo costos y tienen una estrategia bastante distinta del resto de las farmacias. Y entonces, si uno comprara una de esas dos cadenas y las volviera como las demás, eso podría eventualmente también ser un problema para la competencia. Pero bueno, eso es un tema ahí. Aquí el tema que uno vuelve a decir, bueno, ¿y por qué hay esa diferencia de precios entre Costa Rica y el resto de los países? Una cosa que tal vez es interesante es plantearse esos márgenes brutos des- desgraciadamente, pues Estados Unidos es diferente, bastante diferente, pero es el único con el que tenemos suficientes datos para cosas, ¿verdad?
Y en la cadena, y esto es un estudio que se hizo en el 2017, viendo todos los datos de la bolsa, de las empresas cotizadas en bolsa, y entonces lo que básicamente ellos encontraron era que el margen bruto de los laboratorios era el 71%. Una cosa que dijo muy, digamos, si uno ve ese margen bruto se puede asustar, ¿verdad? Don Alexander, pero digamos, si uno ve el margen neto es bastante más bajo porque están todos los gastos fijos de ellos de investigación y desarrollo. Las aseguradoras en Estados Unidos que tienen un margen bruto de los medicamentos del 22%, una cosa que ellos tienen que el PBM que es del 4%, las distribuidoras tienen un margen bruto de un 4% y las farmacias de un 20%. Para Costa Rica, pues lo que tenemos es, no tenemos datos de las tres anteriores. Bueno, de hecho el PBM tal y cual, pues no está tan desarrollado como acá, pero si vemos, entonces ahí sí ya empiezan a salir esas diferencias, ¿verdad? Del 4 al 20%. Ahí me quedó una duda mucho porque en el estudio, en la página 29 y 30, pues decían que me parece que el margen, decía, de las distribuidoras de los 10 productos más altos era entre un 4 y un 5%, que es significativamente más bajo de ese 20%. No lo tengo claro, pero el punto es si sacamos tal y cual presentaron ahora, pues sí hay una diferencia significativa de margen entre las distribuidoras de Estados Unidos y Costa Rica. Y en las farmacias pasa al revés, ¿verdad? Que curiosamente Costa Rica tiene márgenes más bajos que en Estados Unidos. La pregunta es, 20-13%, ¿eso es excesivo o no es excesivo? Digamos, si yo estoy en el mundo, doy también clases de finanzas, uno dice un margen bruto de un 20%, de un 13%, no me parece a mí excesivo, ¿verdad? En general, pero viendo lo que pasa es que eso hay que compararlo con los pares de la industria, ¿verdad? Entonces, volviendo a ese tema. Y quiero ir terminando con el tema de las barreras de entrada. Los laboratorios tienen el tema de I+D, productos de experiencia. El tema de los genéricos sin marca es cierto que tienen precios significativamente más bajos, pero creo que la gente le huye al tema de que, digamos, y mencionan en el estudio que los genéricos con marca sí se están vendiendo, pero los sin marca la gente les huye un poco, ¿verdad? Y les ponía, aquí les decía, la experiencia en Rusia, ya estamos de la Unión Soviética con las televisiones, al principio dijeron, no les vamos a poner marca, eso es una cuestión capitalista, y resulta que empezaron a tener muchos problemas de calidad y entonces tuvieron que ponerle marca, decir, bueno, para saber dónde fue fabricada esta televisión, y también se decía que y te ponían la fecha en que fue determinada esa televisión para que saber cuándo digamos, que la gente no la compraba si estaba hecho los lunes porque la gente estaba medio de goma, ¿verdad? Entonces mejor no comprar las teles hechas en los lunes, ¿verdad? Pero el punto que quiero decir, tal vez aquí importante, es que la marca tiene un efecto quizá importante ahí. Las farmacias me parece a mí que tienen propiamente barreras de entrada, me parece relativamente bajas. Una cosa clave que decían que me llamó mucho la atención es el crecimiento de 1.397 a 1.778 farmacias entre el 2010 y el 2023. Entonces parece ser que es un sector bastante dinámico y con estrategias distintas, y que si se abre el hueco de esa estrategia hay otra que viene a llenarlo, ¿verdad? Entonces me parece que por ahí no veo yo el problema propiamente en las farmacias. En los laboratorios me parece tampoco, yo digamos, por decirlo así, eso ya tiene que ver mucho con temas globales, donde Costa Rica propiamente difícilmente va a poder hacer políticas que afecten eso. Y como en el estudio dijeron, y estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que el problema quizá está en las barreras de entrada a nivel digamos, de distribuidoras, y específicamente con el tema del registro sanitario, que me parece que es bastante disfuncional, que dure hasta 3 años y que dure 14 meses o más, ¿verdad? Para sacar eso es como un primer problema. El rechazo de la sala cuarta del primer decreto que se hizo fue de que, claro, el tema de reconocimiento de otras autoridades. Hazel, pues una de las cosas que dijo, que soy profesor de la UCR,
En Costa Rica también eso no se limita solo a medicamentos. En Costa Rica hay varias regulaciones de este tipo, me parece muy contraproducentes. Y una es la equiparación de los títulos. Y entonces de vez en cuando nos llegan equiparaciones de títulos de alguien que saca un doctorado en la Universidad de Chicago o en la Universidad de Bocconi. Y entonces tenemos que decir, sí, sí es equivalente al nuestro, ¿verdad? Pero creo que es bastante obvio y yo no gastaría mucho tiempo en decirlo, pero pasa y pasan meses o semestres o años, ¿verdad? Para eso. La sala cuarta, pues, no sé, yo creo que ha tomado una serie de decisiones respecto a la competencia, donde, en mi parecer, el artículo 146 de la libre competencia es como de segunda o tercera clase relativo a otros. Y lo que pasa especialmente es que da paso a, digamos, a regulaciones que me parece que no son tan buenas o son peores, que es como el control de precios o el control de márgenes, ¿verdad? Y otro elemento importante también es la dificultad o imposibilidad de importaciones paralelas. Esto ha salido en varios países, donde primero salió fue en la Unión Europea y tiene que ver con esto que les decía, que las marcas, por supuesto, en su ejercicio de su poder de mercado, que muchas veces está bien habido, pues hacen esa diferenciación de precios. Eso no quita que un país también tenga el derecho a aprovecharse de eso. No sé, por ponerles un ejemplo, que a lo mejor cuando Inglaterra era parte de la Unión Europea, veía que los precios eran más bajos en Portugal, los traía, compraba en Portugal y los traía para Inglaterra. Eso se llama importaciones paralelas. En Estados Unidos se está dando exactamente la misma discusión de comprar medicinas en Canadá desde Estados Unidos. El gobernador de Florida actualmente pues dijo, sí, pues vamos a hacer eso, ¿verdad? Digamos, para ver si podemos tener precios más bajos. En Costa Rica eso se ha vuelto cada vez más difícil también por esto. De nuevo, es una cosa que pueden hacer las empresas, pero también uno tiene la posibilidad de echar a andar importaciones paralelas para bajar los costos de los medicamentos. Y pues el resumen me parece un estudio muy, muy completo, es un tema vital para el país, se entiende muy bien la estructura y dinámica de la industria. Sin embargo, quizá yo lo que sí diría es que para mí sí se me hace difícil también comparar con nuestros pares, ver qué es una cosa con otra. Yo creo que los autores dijeron, y tienen toda la razón, que es un problema muy difícil porque cada país es diferente y cada cosa tiene de su cosa, pero yo creo que por lo menos tal vez valdría la pena hacer ese esfuerzo de tratar de ver, porque creo que a la gente pues eso quizás es lo que le interesa más. Muchas gracias por toda su atención. Gracias. Muchas gracias por tu comentario, Miguel. Muchísimas gracias, don Miguel, por sus apreciaciones. Ahora, bueno, nuevamente agradecerle las valiosas intervenciones de todos nuestros panelistas. Ahora abriremos un espacio para preguntas del público. Les invitamos a aprovechar esta oportunidad para interactuar directamente con los expertos. Pueden hacerlo levantando la mano. Podemos iniciar con algunas que ya tenemos preparadas en el chat y pues en cualquier momento levantan la mano y les daremos la palabra también. Como una Quisiera de las simplemente hacer una observación. Conmigo está el equipo que me apoyó en este trabajo. Cuando está Carlos Lever, está también Diana Plasencia y Rubén Guerrero. Muchas gracias por la aclaración y por la presentación del equipo de trabajo que se hizo el estudio de medicamentos. Podemos darle la palabra a don Josué Alvarado, que tiene levantada su mano. Adelante, don Josué. Hola, muy buenos días. Yo tengo un par de consultas, nada más, bueno, muy buenos días, mucho gusto, José Alvarado, periodista del Observador. Lo primero que quisiera preguntar, tanto don Alexander como don Miguel mencionaron, creo yo, de forma muy corta y quisiéramos, yo creo que muchos de aquí, tener una posición tal vez un poco más amplia sobre el decreto del gobierno que va justamente a regular lo que ellos dijeron que no están de acuerdo, que es
la regulación de márgenes de ganancia. Quisiera preguntarles por qué no están de acuerdo y qué efectos podría tener esto en este sector. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda pregunta, quisiera hacérsela a don Alexander y es sobre si analizaron más allá de la cobertura de la caja costarricense, que es muy alta, la efectividad que tiene la caja en brindar medicamentos. A finales del año pasado, la UCR publicó un estudio, bueno, los resultados de una encuesta que dice que en este momento solo el 37,6% de la población ve a la caja como la primera opción para conseguir medicamentos. Esto en medio del, digamos, del colapso de las listas de espera, lo que implica ir a conseguir medicamentos a una farmacia de la caja. El 40,6% de la población va directamente a una farmacia privada y el 20,2% varía entre la caja y una farmacia privada. Entonces yo quisiera preguntarle si más en el estudio, más allá de ver a la caja como una institución que tiene amplia cobertura, analizaron también la efectividad y analizaron que la gente está yendo más a farmacias o está viendo más como primera opción a las farmacias que a la propia caja. Esas serían mis dos preguntas. Bueno, en relación a los márgenes, ¿no? No conozco con precisión el nuevo decreto, que creo que salió recientemente, sobre los márgenes. Sin embargo, sí puedo decir, desde el punto de vista de política pública, la regulación de márgenes, aparte de ser compleja, y termina por lo general, vamos a ponerlo de la siguiente manera, cuando uno ve incrementos de precios y hay un fuerte clamor social porque estos incrementos de precios pueden estar afectando a la población. eh, Surge inmediatamente la necesidad de controlar precio o controlar margen. La experiencia que hemos tenido en distintas partes del mundo de manera repetida es que estas medidas no son suficientes y terminan distorsionando los incentivos en la economía. El, la regulación de márgenes termina por lo general afectando no solamente al mercado de medicamentos, del medicamento sobre el cual está regulando, sino todos aquellos aledaños a él. En particular, empiezas a crear una afectación sobre otros tipos de servicios que prestas a los consumidores. El, y repito, no conozco bien en detalle, tengo entendido que piensan partir de un precio de referencia. El tema es que in si ya, precio de referencia para la introducción de medicamentos, si ya para la introducción de medicamentos tienes ya un proceso lento y oneroso para su certificación y entrada, la imposición de mayor tipo de regulación va a hacer esto todavía más lento, y más oneroso. Por lo tanto, mm, yo como economista, sin conocer exactamente la regulación, todo aquello que representa una regulación de márgenes no lo veo como una solución al problema de fondo que estamos enfrentando. En cuanto a tu segunda pregunta, ¿me recuerdas exactamente qué era el tema? Sí, señor, que se habló de la cobertura de la caja más del Ok, 90%, pero ajá, realmente la gente está sí. prefiriendo comprar medicamentos Eso, en eso farmacia. fue un tema que nosotros no lo cubrimos en el estudio por cuanto no era la prioridad, ¿no? Sí hemos encontrado de las entrevistas y de la información que nos dieron que la demanda de la caja ha sido cada vez mayor y sin embargo la caja ha tenido menos recursos para acometer ese tipo de demandas. Entonces, sí nos ha preocupado esos elementos y particularmente si uno ve el horizonte demográfico de Costa Rica, en la cual las demandas de medicamentos y del sector salud están, están creciendo año con año, se hace cada vez más necesario tener esos recursos y hacer más eficiente. Lo que
el reporte pero no está reportado en el estudio, que nosotros, es decir, que nosotros logramos eh, captar es que ha habido una disminución importante de los recursos que se destinan a la caja y por lo tanto su efectividad puede verse mermada debido a esa reducción de recursos. Pero repito, el estudio no tenía por el objeto analizar la efectividad o no de la caja. Sí pudimos ver que los precios que recibe la caja son muy por debajo de los precios a los cuales se venden los medicamentos en los mercados de retail, es decir, en los mercados de farmacia. Eso significa que la masa total de recursos que se destina para la compra de medicamentos es mucho menor de lo que se adquieren a través de la caja que de otra manera. Eso es lo que puedo decir en este momento. Miguel, perdón. Sí, el tema de por qué la regulación de márgenes no es lo ideal, yo diría varias razones, ¿verdad? Una primera es que si lo que parece ser que el problema principal es la barrera de entrada en el tema de los registros sanitarios, que si uno quiere arreglar los problemas, eso es lo que debería empezar a arreglar, es decir, que sea algo más rápido y que empiece por ahí, ¿verdad? Esa es la primera cosa. Con el tema de la regulación es que hay muchas formas de hacerlo mal, ¿verdad? Y entonces yo creo por eso los economistas le huyen al tema de esa regulación. Puede ser que uno plantee márgenes demasiado bajos y entonces hace ruinoso, ¿verdad? El trabajo, digamos, la distribución o la venta de productos, o los pueden poner como demasiado altos, ¿verdad? Y entonces pasa como los taxis de Nueva York, ¿verdad? Que también son carísimos y eso es un problema. Hay un costo propiamente de la regulación, de que eso es costoso. Y después el tema quizá es que un mismo margen no funciona, no, quizá no sea adecuado para distintos productos. Ponían en el ejemplo de la insulina, que necesita refrigeración y entonces esto pues, posiblemente necesite un margen diferente. O a veces pasa con productos, no sé, yo lo he visto en otras áreas, ¿verdad? Que a lo mejor tiene un producto que tiene más obsolescencia por la razón que sea y ese producto, pues precisamente por ese riesgo de obsolescencia, pues uno tiene que venderlo con mayor margen porque cada cierto tiempo pues va a tener que hacerlo, pasarlo por pérdida, ¿verdad? Entonces yo creo que eso son varias de las razones por lo cual hacer una buena regulación es muy, muy complicado y por lo general no funciona bien, ¿verdad? Digamos, yo creo que esa sería la forma de verlo mío. Gracias. Muchas gracias. Continuando con este tema, hay unas preguntas en el chat que podríamos aprovechar para abordarlas ya que se habló sobre el decreto ejecutivo. Maylin Solano pregunta, ¿cuál será la posición de Coprocon ante el decreto ejecutivo que interviene el mercado de los medicamentos y regula los márgenes de venta de droguerías y farmacias? Esta tal vez nos puede ayudar doña Viviana. Asimismo, Janina Córdoba, aquí tal vez para don Miguel y don Alexander, pregunta, con respecto a las características del país, muchos países y casi la mayoría de la OCDE aplican regulaciones de precios de entrada en el primer eslabón con una metodología de precios de referencias. Sobre este elemento, analizaron el peso que tiene el precio de entrada en el precio final, siendo Costa Rica un importador neto. ¿Qué opinan de esta metodología que se está aplicando cada vez más con frecuencia a nivel mundial? Y Rebeca Ballestero también dice, ¿podrían referirse al anuncio del presidente Rodrigo Chávez sobre la imposición de márgenes de ganancia? Ampliar sobre lo que explican ustedes de la estrategia que más bien podría ser contraproducente. Bueno, podemos iniciar con estas. Adelante. Sí, muchas gracias, Hazel. Si gustas, inicio yo informando sobre la posición de la Coprocon respecto al decreto. Bueno, como muchos saben, y si no les recuerdo, la Coprocon opinó respecto a lo que en su momento fue la propuesta
de la regulación de márgenes. Nosotros emitimos una opinión diciendo que no nos parecía adecuada lo que en ese momento era la propuesta, que ya hoy es regulación. El Ministerio de Economía nos respondió porque a partir de las opiniones de la Coprocom, las instituciones públicas tienen la obligación de contestarle en un periodo de tiempo a la autoridad de competencia si no acatan las recomendaciones. Entonces, el Ministerio de Economía nos respondió, rechazó todos los puntos establecidos en la opinión 15/2024, que fue la opinión de Coprocom en ese momento, y se separó de las recomendaciones brindadas, este, diciendo que pues ellos consideraban que sí estaba bien justificada la regulación que estaban proponiendo, pero no andaba en las razones. Entonces, nosotros analizamos esta respuesta el 8 de enero de 2025 en sesión y lo que se determinó es que se le iba a ofrecer al ministro de Economía una reunión con el consultor que realizó el estudio de medicamentos para nosotros y con el equipo técnico de Coprocom a fin de explicarle más a detalle lo que nosotros encontramos en el estudio, cuáles eran, a nuestro juicio, los efectos contraproducentes del decreto o de la regulación que se estaba proponiendo para márgenes minoristas y mayoristas y que quedábamos a su disposición para realizar esta reunión. Esa solicitud se le mandó al ministro Francisco Gamboa el día 16 de enero y el día de ayer nos contestaron por primera vez que la iban a valorar. Entonces todavía no tenemos alguna fecha para un diálogo con el Ministerio de Economía respecto a esto. Existen otras medidas que podría llevar a cabo la comisión, pero que todavía no se han valorado al interior, perdón, del órgano superior, ¿no? Sin embargo, pues la Coprocom va a esperar a tener alguna respuesta del ministro y si no, pues se valorarán otro tipo de acciones que ya tienen que ver con presentar algún tipo de acción ante los tribunales porque no estaríamos de acuerdo con la regulación propuesta y pensaríamos que tiene efectos nocivos sobre el consumidor. Eso sería por nuestra parte. Muchas gracias. Creo que querían que evaluáramos la metodología de los precios de referencia, ¿no? De importación para la introducción de medicamentos. Repito, no conozco bien exactamente qué es lo que están pensando, pero creo que lo comenté ya en mi primera pregunta. Cuando tratan es decir, la, la imposición de este tipo de precios usualmente, o como precio de referencia, ¿sobre qué parte de la cadena es que se impondría, no? Es la primera pregunta que se me hace. Y eso me imagino que va a requerir un nuevo sistema de aprobaciones. Sí, lo que estoy entendiendo es que existiría un conjunto de regulaciones adicionales para el control de este tipo de precios, ¿no? Y sobre qué medicamentos, porque acuérdense que muchas veces uno no calcula los precios o los márgenes sobre un producto en particular, sino sobre una canasta de productos. Entonces, esto es lo que está creando mayor número de barreras para poder introducirse nuevos medicamentos. Esto es algo así como cuando tratamos eh, de mejorar el control de velocidad del tráfico imponiendo topes, no sé cómo le llamarán en Costa Rica, ¿no? Para los coches. En la medida que eso ocurre, mayor va a ser, más lento va a ser el tráfico de toda la población en términos generales. Entonces, en la medida en que se imponga mayor número de controles y de puestos de revisión, va a ser más difícil crear mayor competencia y más difícil en el largo plazo tener mejores precios. Creo que hay alguien que tiene otra pregunta.
Perdón, Sí, sí, levantada la mano doña Justin, no sé si gusta hacernos. Creo que Miguel quería decir algo, perdón. Buenas. Ah, ujú. nada más para añadir a lo de don Alexander, que totalmente de acuerdo. Además, pueden existir otras formas como menos costosas de promover la competencia, como promover las importaciones paralelas, ¿verdad? Precisamente, digamos, para que uno no esté teniendo que ver cada uno de los precios de las cosas, ¿verdad? Sino dejar que la gente busque dónde más se puede traer esas medicinas, siempre y que estén aprobadas. Gracias, don Miguel y don Alexander. Adelante, doña Justin. Buenas, muchísimas gracias. Disculpen que el nombre que dice es Justin. Estoy desde el Zoom de el asesor del despacho. Mi nombre, yo soy la diputada María Marta Carballo, que he estado trabajando mucho en el tema de precios de medicamentos. Em, Quedo un poco confusa o realmente no sé entonces cuál de las posiciones son las que realmente debemos tomar para el análisis. Don Alexander indica que según el estudio sí está moderadamente concentrado el mercado. Sin embargo, don Miguel nos indica que pues bajo esos mismos parámetros su posición es que está altamente concentrado. Entonces, partiendo del hecho que pues hay tres competidores que tienen concentrado el 75% del mercado, yo considero que sí está altamente concentrado, ¿verdad? Pero pues aquí se están exponiendo dos posiciones que pues tocará analizar con mucho más detalle. Yo entiendo que establecer márgenes es bastante peligroso, ¿verdad? Por lo que exponían anteriormente, que pues se pueden dar precios que son realmente ruinosos o que sean precios muy altos. El tema es que lo que sí es cierto es que Costa Rica paga los medicamentos más altos de la región e inclusive con países europeos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? O sea, ¿cuál es la solución que realmente tenemos? También hay un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que lo que establece son precios de referencia de ingreso. Don Alexander consultaba ahora que, pues, en qué nivel de la cadena, pues comenzaría desde el primer nivel, que sería con laboratorios, que es un sistema que se ha establecido en otros países y que ha dado resultados. También comparto completamente la lentitud del registro de medicamentos. Es un problema que también se abarca en este proyecto de ley. El registro sanitario, la homologación, la importación paralela también puede ser una solución real. La duda mía es, primero, ¿cuál de las dos posiciones es la real? ¿Está altamente concentrado o moderadamente concentrado? Y por otro lado, ¿es suficiente la importación paralela y regular el registro sanitario para bajar el precio del medicamento? ¿O realmente Costa Rica requiere en un tiempo los precios de referencia para regular un poco el precio? Yo soy de la línea también que la regulación de precios no es lo correspondiente, pero después del análisis del mercado de medicamentos, me parece que en este caso sí aplica. La Coprocom en el pasado ha establecido sanciones, pero eso no ha sido suficiente. El actuar de la Coprocom no ha sido suficiente para ordenar los altos precios de los medicamentos en Costa Rica. Ahorita está en el Tribunal Contencioso. Tocará ver qué va a pasar porque, bueno, está concentrado o no está concentrado, ¿verdad? Que es el tema de hoy. Esa sería mi intervención y agradezco muchísimo el foro y el espacio. ¿Cómo está, diputada? Muchas gracias por su intervención. Déjeme hacer una aclaración. La naturaleza de la concentración dentro de los mercados hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Efectivamente, primero habría que utilizar la métrica, es decir, definir la métrica que estamos utilizando para concentración. En el informe nosotros lo señalamos como un mercado altamente concentrado. Si lo medimos como lo hizo perfectamente don Miguel en relación a utilizando el C3. Además, C3 toma los tres agentes más grandes y ves que es el 75% del mercado. Efectivamente, altamente concentrado.
Si tomas el índice de Herfindahl, al menos de acuerdo a la métrica antes del 2023, se puede encontrar que estaría moderadamente concentrado de acuerdo a la nueva métrica que está utilizando ahorita en los nuevos lineamientos de concentración del FTC en Estados Unidos, aparece como altamente concentrado. Hubo un movimiento de aproximadamente 500 puntos en la variación. Eso no tengo un problema. Que esté moderado a altamente concentrado, me parece que hay que estar vigilando, atentos. Aquí lo importante es el grado de exclusividades que existan y el grado de rivalidad que existen entre los agentes dentro de ese mercado, ¿ok? Aun cuando tú tengas a 2 y los 2 estén básicamente cortándose el cuello cada uno, tú puedes decir que ahí hay suficiente competencia, aunque existan solamente 2. Eso lo que se llama algunas veces competencia en precio o competencia en cantidades. Cuando hay competencia en precio, usualmente son competencias muy, muy agresivas. De lo que nosotros pudimos encontrar es que existe una alta rivalidad entre entre las droguerías, a pesar de existir solamente 3 y donde cada una de estas 3 tiene una participación significativa del mercado. Estamos hablando entre un 20 a un 35%. Para la definición de un agente con poder sustancial, por ejemplo, en la legislación europea es entre el 40 y 45%. En Estados Unidos es más allá del 50%. Es decir, que ninguno de ellos tiene por su cuenta un poder sustancial, al menos en términos de participación de un solo agente. Encontramos una fuerte rivalidad y aparte de eso encontramos que el 90% de los medicamentos no tiene un canal exclusivo. Es decir, puede transitar a partir de cualquiera de estas droguerías. Es decir, no hay una exclusividad en la comercialización de ese producto en particular. ¿Ok? Eso nos da una indicación de que cualquiera de ellas restringe competitivamente a cualquiera de las otras 2. ¿Ok? Y estamos hablando de las 3 grandes. ¿Ok? Sí, puede haber otras que también compiten en lo que se llaman mercados ya más de nicho. Pero en términos generales, lo que nosotros encontramos es que entre estas droguerías que existen en el mercado, existe una fuerte restricción competitiva, ¿ok? Es decir, que no hay ninguna de ellas que avasalla al otro. Puede haber, y eso hay que estar muy atento a lo que se llama, cuando los tamaños son relativamente equivalentes, puede haber lo que se llama una coordinación, efectos coordinados, conductas coordinadas, es decir, lo que sería un cartel, por ejemplo. Nosotros no encontramos esa evidencia e incluso en la mayoría muchas de ellas participan en las subastas con la caja, ¿no? Y los precios son muy por debajo de lo que se encuentra en el mercado. No recuerdo, Miguel, si tú me dijiste que en tu gráfica, creo que la rosuvastatina estaba más o menos como en 10.000 colones, ¿verdad? Exacto, la de 10 miligramos. En la caja la compran alrededor de 2.700 colones en términos promedio. Es decir, estamos viendo una reducción muy fuerte. Es decir, no encontramos que al menos a nivel de estos laboratorios de droguerías que participan en estas subastas, exista acciones coordinadas entre los agentes. Hay un caso que observó la comisión hace años atrás de uno de los agentes que fue denunciado por estar realizando algunas prácticas de exclusividad y desplazamiento de carácter vertical con farmacias. Eso fue atendido y creo que está todavía en juicio. Pero aparte de eso, no vimos que estos elementos estuvieran creando alguna distorsión dentro de ese mercado en particular. Y volviendo a su pregunta, eh, em, respecto a las medidas, entiendo perfectamente la preocupación y el clamor social por tener medicamentos más baratos. Sin embargo,
pienso que atender los problemas los problemas de fondo, ¿ok? Como son, por ejemplo, el registro sanitario o hacer programas de política pública de el uso y darle al público la confianza de que un genérico tiene la bioequivalencia, que es equivalente uno al otro y lo pueden consumir sin mayor problema, puede generar mucho mayor competencia y puede tener una reducción importante. Solamente para decir, uno de los medicamentos de mayor consumo que ustedes que tienen en Costa Rica es la metformina, igual que la rosuvastatina, el que estaban señalando. Em, y los precios de la metformina con marca de patente respecto al precio del genérico, estamos hablando que son aproximadamente como 4 veces de diferencia. Es decir, el precio del patente es 4 veces, no, más de 4 veces, como 5 veces mayor que el precio del medicamento en genérico. Sí, sí creo que existe un mercado potencial que se puede, a través de crearle la confianza al público que consumiendo ese tipo de medicamentos puede perfectamente eh, encontrarlos de una manera mucho más barata y más acorde con los ingresos familiares. Sí, tal vez para responderle a la pregunta de la concentración, yo diría que, bueno, si lo pusiera más bien estilo semáforo, yo diría está en luz roja, verde o amarilla, y yo lo que diría es está en amarilla, por lo que dijo don Alexander, ¿verdad? Es decir, no hay ninguna de las distribuidoras que tenga, no sé, poder más del 50%, que ya sería un poco preocupante, no hay ninguna de esas. Hay rivalidad entre ellas, pero la concentración es bastante alta, ¿verdad? Entonces uno tiene que ponerle ojo, tampoco se trata de regularles ni caerles encima, ¿verdad? Yo que, digamos, como que sería como mi posición al respecto, pero bueno, hay que estar vigilantes. Y respecto al tema digamos, la legislación y lo que sea, yo primero empezaría con bajar esas barreras, el registro, cómo hacerlo más rápido, poder aceptar indicaciones de otras autoridades de salud e importaciones paralelas, ver qué pasa con eso. Tiene la ventaja eso de que, por decirlo así, genera menos costos de regulación y menos inconveniente. Si ya uno ve que aún así los precios no bajan o no es lo suficiente, bueno, ya entonces uno tendrá que ver, pero que ¿cómo decirle? Como la versión 1.0 y la versión 2.0, que a veces uno por tratar de hacer la 2.0, pues quizá más bien cargue demasiado las tintas, ¿verdad? Entonces yo creo que no sé, esa sería como mi forma de ver el problema. Gracias. Quizás nada más para añadir un punto es que se analizaron dentro del estudio dos márgenes en dos eslabones diferentes. Este problema de preocupación sobre una mayor concentración es en el eslabón de droguerías. En el eslabón de farmacias no se encontró eso, se encontró que la concentración era muy baja. En el caso de las droguerías también hay que considerar que pues todas las industrias son distintas y hay industrias en las que es difícil esperar que la concentración sea muy baja por las mismas características. Don Alexander citaba en el estudio que pues se aprovechan economías de escala en el caso de las droguerías, que hay un fuerte comportamiento de know-how porque hay que tener mucha experiencia ya con la logística, con los permisos y demás, y eso favorece la concentración también. O sea, no en todas las industrias, ustedes ven, por ejemplo, en telecomunicaciones, es muy difícil tener una concentración muy baja. Se suelen pues aprovechar todo este tipo de ventajas y se tiende a concentrar el mercado. Pero lo importante es que eso no necesariamente es malo. Lo que hay que analizar es si las empresas que están participando en ese mercado, como explicaron don Alexander y don Miguel, rivalizan entre ellas, ¿no? Que es lo que parece que se encontró en el caso de las droguerías. No importa si tienes poquitas, lo importante es la dinámica competitiva en el mercado. Gracias.
Muchas gracias y muchas gracias a la señora diputada. Para ir finalizando este periodo, le damos la palabra a don Jaime. Muchas gracias. Mi pregunta es breve y va dirigida especialmente a los funcionarios de Copercom y a doña Diana. Sobre el reglamento, el decreto de márgenes máximos para la comercialización de medicamentos que acaba de publicar el MEIC. En el artículo 5 de la ley 7472, ahí establece que, bueno, que los bienes y servicios sujetos a la regulación de precios, que es lo que establece el artículo 5, debe fijarse por decreto ejecutivo previo parecer de la Comisión para promover la competencia acerca de la conveniencia de la medida. Básicamente es como un requisito dentro del procedimiento de la emisión del decreto, una consulta previa a Coprocom. Entonces, mi consulta va en dos aspectos. Primero, si el decreto de regulación del margen de medicamentos entra dentro de lo que del ámbito de aplicación del artículo 5 de la ley 7472, y si sí, si entonces efectivamente la Coprocom fue consultada de manera previa a la emisión del decreto, y en caso de que haya sido consultada de manera previa, si ese criterio es distinto de los que se han publicado recientemente. Sí, quizás para contestar rápidamente, porque estamos quedándonos cortos de tiempo. Efectivamente, el artículo 5 de la ley 7472 aplica para la regulación de precios o de márgenes. La Coprocom no fue consultada respecto a la idoneidad de esta posible regulación. De hecho, es uno de los elementos que nosotros expusimos en la opinión que emitimos respecto a la propuesta en su momento de la regulación. Nosotros no recibimos ninguna consulta directa por parte del MEIC. Supimos de la regulación posterior a que salió en consulta pública y por eso emitimos la opinión. Y los criterios que Coprocom esbozó en su momento son los mismos que se han reiterado hasta el día de hoy. Nosotros no consideramos que sea la medida idónea. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos todas sus preguntas y el interés demostrado de este tema. Por razones de tiempo, debemos cerrar este espacio de preguntas, pero quedamos a su disposición para atender cualquier consulta en nuestro correo electrónico de Coprocom. Para finalizar esta actividad, le cedo la palabra al comisionado Guillermo Rojas. Adelante, don Guillermo. Muchas gracias, Hazel. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todos los colegas, a todos los miembros de las distintas entidades, tanto del sector público como privado, que nos acompañaron el día de hoy. Quiero agradecerles por su presencia, pero especialmente por el compromiso demostrado a lo largo de esta jornada sobre un análisis y una discusión sobre este estudio del sector farmacéutico en Costa Rica. Me parece que este tipo de espacios realmente son invaluables para poder tener claridad sobre distintas perspectivas, pero especialmente la necesidad de reflexionar sobre hallazgos que se consideran clave y especialmente el reafirmar nuestro compromiso con la mejora del entorno competitivo en el sector salud. En el caso del estudio, Costa Rica tiene un sistema de salud que es bastante robusto, que tiene gran cobertura, pero como queda claro de la exposición, enfrenta importantes desafíos, especialmente en lo que respecta al acceso a los medicamentos de forma asequible y de manera competitiva. Altos precios, barreras regulatorias y dinámicas del mercado nos obligan a los distintos entidades que tenemos que ver directamente con el deber de relacionarnos directamente con el orden público económico en nuestros mercados, de buscar soluciones que puedan equilibrar la innovación, la eficiencia y el bienestar de los consumidores. Este contexto
y aquí quiero llamar bastante la atención, es fundamental porque las decisiones de política pública tienen que ser transparentadas, informadas a través de criterios técnicos, a través de criterios objetivos, que tengan un respaldo en la mejor evidencia disponible. En el caso del decreto de regulación del margen máximo de comercialización de medicamentos por parte del Ministerio de Economía, es un recordatorio de la importancia de adoptar enfoques que realmente contribuyan a mejorar el acceso a medicamentos sin generar efectos adversos en el mercado. Como ha quedado claro, desde Coprocon consideramos que la regulación de márgenes no representa una solución efectiva ni sostenible. Y repito, ni sostenible, porque puede generar distorsiones que afectan la disponibilidad, la calidad y la innovación en el sector farmacéutico. Las experiencias internacionales, mucho que se hablaba ahora y se preguntó además, demuestran que abordar las causas estructurales de precios, como la optimización de los procesos regulatorios, la promoción de la competencia efectiva y la eliminación de barreras de entrada, son más bien estrategias más eficaces para garantizar el bienestar de los consumidores en el largo plazo. Confiamos en que las autoridades a cargo de la decisión política fundamental van a tomar en consideración las recomendaciones basadas en este estudio y puedan pues, valorarlas con el objetivo de adoptar medidas que realmente impacten de manera positiva a la población costarricense. Coprocon, como una entidad técnica, reitera la entera disposición para seguir aportando nuestro conocimiento y nuestro trabajo en conjunto para poder encontrar soluciones que puedan combinar accesibilidad con sostenibilidad de nuestro sistema de salud. Hoy nos llevamos importantes reflexiones, pero también un firme propósito de acción. En la Comisión para Promover la Competencia reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando de la mano con las autoridades tanto de salud, del Ministerio de Economía, como de la industria farmacéutica y la sociedad civil, para poder garantizar que las recomendaciones de este estudio se traduzcan en iniciativas concretas y efectivas. Quiero expresar un especial agradecimiento al consultor a cargo de este estudio, Alexander Elvitar, cuyo conocimiento y dedicación fueron fundamentales para elaborar el documento. Asimismo, extenderle nuestro agradecimiento al Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, por su apoyo técnico y financiero que permitió llevar a cabo esta investigación de forma rigurosa y principalmente objetiva. Finalmente, quiero agradecer a todos los que han hecho posible la realización también del desarrollo de este trabajo, los equipos de investigación del órgano técnico de la Coprocon, a los colaboradores estratégicos y, por supuesto, a cada uno de ustedes por su valiosa participación, por sus aportes tan importantes, y reiterarles que su dedicación es crucial para lograr un sector farmacéutico más justo, más transparente, más sostenible. De esta forma, les invito a que sigamos colaborando, que sigamos construyendo juntos soluciones que nuestro país necesita. Sigamos impulsando el diálogo, sigamos impulsando la acción para hacer de Costa Rica un referente en el acceso a los medicamentos, pero especialmente en la competencia efectiva. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Muchas gracias, Comisión. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por haber participado en esta actividad. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, donde podrá encontrarnos como COLFAR CR. Somos el Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica.